Buenos días, comenzamos con clasificación biológica. Vamos a ver primero un poco de historia, cómo surge la idea de clasificar a los organismos. Tenemos que hablar de Aristóteles, un filósofo griego, que fue el primero que trató de clasificar a los seres vivos y lo hizo en dos grandes reinos, el reino Animalia y el reino Plantae. Recién, más tarde en el año 1866, un naturalista alemán propuso un tercer grupo, que es el reino de los protistas. ¿Por qué? Porque tenía que incluir a los microorganismos. Recuerden que para el año 1676, Anthony von Leeuwenhoek, un neolandés, observó, o sea, inventó un microscopio muy casero y observó, gracias a ese microscopio inventado por él, raspado dental, y observó que habían microorganismos. A esos microorganismos se los llamó animáculos, y por eso que a Anthony von Leeuwenhoek se lo considera como el padre de la microbiología. Fíjense que ya en el año 1676 se conocía la existencia de los microorganismos, pero 200 años después Haeckel lo clasifica y lo coloca dentro de un reino que es el reino de los protistas. Bueno, en el año 1938, Herbert Copeland, un biólogo norteamericano, propone un cuarto reino, o sea, el reino de las moneras. Dentro del reino de las moneras se incluye también las bacterias fotosintéticas, las cianobacterias, también conocidas como algas verde azuladas. Pero también propone cambiar el término protistas por protoctistas, o sea, rebautiza el reino protista y lo llama protoctista. Entonces, a partir de 1938 tenemos la clasificación de 4 reinos: el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Moneras y el reino protoctista. Bueno, en 1969 el ecólogo y botánico Whitaker propone la división en 5 reinos. O sea que anteriormente los hongos se encontraban dentro del reino Plantae y él propuso separarlos y ubicarlos en un reino aparte. Entonces hablamos de los 5 reinos de Whitaker: el reino Animalia, el reino Plantae, el reino protoctistas, el reino Fungi y el reino Moneras. Más tarde, en 1990, el microbiólogo Woz propuso la clasificación en 6 reinos. ¿Por qué? Porque usó la secuenciación de las bases de los genes y observó diferencias entre las bacterias y propuso separarla en 2 grandes reinos: el reino Arquibacterias y el reino Eubacterias. O sea que hablamos ahora de los 6 reinos de Woz: el reino Arqueas, el reino Eubacterias, el reino Protistas, el reino Fungi, el reino Animalia y el reino Plantae. De esos 6 reinos, 2 de ellos presentan células procariotas y 4 de ellos presentan células eucariotas. Además, propuso agregar una categoría taxonómica más, que es el dominio. Entonces propuso que todos estos organismos se agruparan en 3 grandes dominios: el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Dentro del dominio eucaria encontramos las células eucariotas, o sea, los reinos protista, fungi, animalia y plantae. Dentro del dominio arqueas tenemos solamente un reino, que es el reino arquibacterias, y dentro del dominio bacterias tenemos un solo reino, que es el reino eubacterias. Bueno, vamos a ver ahora las características de cada uno de los reinos.
bueno, dentro del reino Eubacterias, o sea, el reino Eubacterias y el reino Arqueas tienen muchas similitudes. Hay diferencias principalmente a nivel molecular. ¿Qué características tienen las bacterias? Todas son organismos procariotas, pueden ser unicelulares o agruparse formando colonias, pueden llevar vida libre o algunos son parásitos en animales o en plantas y otros establecen relaciones simbióticas con plantas, con animales. Son cosmopolitas, o sea, viven en diferentes ambientes, en ambientes muy diversos. Pueden presentar varias formas, como por ejemplo forma esférica, llamados cocos, forma alargada, bastones, forma de sacacorcho, espirilos. Presentan una pared celular con un componente muy diferente al que encontramos en las células eucariotas, en las plantas específicamente. El componente de la pared celular de las bacterias es peptidoglucanos. Existen bacterias que son autótrofas, que pueden ser fotoquimioautótrofas, y también otras bacterias que son heterótrofas. Se reproducen asexualmente por fisión binaria, carecen de reproducción sexual, pero presentan un mecanismo de reproducción parasexual donde se unen mediante la conjugación para intercambiar los plásmidos, o sea, todas aquellas bacterias que tienen plásmidos pueden intercambiarlo a través de ese proceso parasexual. Las arqueas se diferencian de las eubacterias, o sea, muchas de las características las comparten con las eubacterias, pero tienen algunas características que los diferencian, por eso Wood lo colocó en un reino aparte. Todas, o sea, hay diferencia principalmente a nivel molecular en la secuencia de ARN, y todas son extremófilas, o sea, viven en ambientes muy extremos, como por ejemplo algunas son anaerobias estrictas, como por ejemplo las bacterias metanógenas que producen metano. Otras son halófitas extremas, o sea, viven en lugares donde la concentración salina es muy alta, como por ejemplo en el Mar Muerto, y otras son termófilas extremas, o sea, viven en aguas cuya temperatura supera a la de la ebullición, como por ejemplo en los volcanes, en los manantiales, en las fisuras oceánicas, etc. Veamos ahora las características del reino protista. El reino protista es un reino que presenta todas células eucariotas. Se cree que fueron las primeras células eucariotas que surgieron a partir de las células procariotas en nuestro planeta. Incluye organismos que son unicelulares, otros que se agrupan formando colonias y otros que son multicelulares pero que no llegan a formar tejidos especializados. Con respecto a su nutrición también es muy variada. Tenemos algunos que son autótrofos, como por ejemplo las algas, otros que son heterótrofos, como la mayoría de los protozoos, y otros que son mixótrofos, o sea, los mixótrofos tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis mientras que hay suficiente luz disponible, pero se convierten en heterótrofos cuando el agua se vuelve muy turbia, como por ejemplo las eulenas. Es un grupo muy diverso porque Whittaker incluye dentro de este grupo a las algas y a los protozoos. Algunos son de pequeño tamaño, miden micrómetros, pero algunas algas llegan a medir hasta 60 metros, algunas algas marinas. En lo que sí necesitan es agua, pueden vivir hasta en una gota de agua, pueden vivir en agua dulce, en agua marina, en suelos húmedos. Algunos son parásitos en animales, como por ejemplo el Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas-Massa en el ser humano, y otros como por ejemplo hay algas que establecen relación simbiótica con hongos, formando lo que se conoce como líquenes. El reino fungi, en cambio,
incluye también todos los organismos eucariotas, heterótrofos. Acá no tenemos ningún organismo que sea autótrofo, todos son heterótrofos. Algunos pueden ser unicelulares, como por ejemplo las levaduras que usamos para elaborar pan, cerveza, y otros son pluricelulares. Lo que son pluricelulares, el cuerpo vegetativo está formado por hifas, y las hifas son las que se encargan de la nutrición, porque producen enzimas, liberan esas enzimas y la digestión se realiza fuera del cuerpo y después absorben los nutrientes. Otra de las particularidades es que presentan una pared celular muy distinta a la del reino Plantae, porque su pared celular es de quitina. La quitina también encontramos en el reino animal, formando el exoesqueleto de los artrópodos. Se reproducen en la mayoría de los casos asexualmente, mediante gemación, como por ejemplo las levaduras, o mediante los conidios, pero también se pueden reproducir sexualmente. Son importantes desde el punto de vista alimentario, ya que se utilizan para la elaboración de productos, pero también los champiñones se consumen. Desde el punto de vista ecológico, porque son los descomponedores que descomponen la materia orgánica y le devuelven los nutrientes al suelo. Desde el punto de vista medicinal, como por ejemplo la penicilina, que es un antibiótico, o sea, de la cual se extrae un antibiótico. Desde el punto de vista de la agricultura, ya que mejora las condiciones del suelo, pero también hay hongos que son patógenos y que producen enfermedades tanto en plantas como en animales. Me olvidé de comentar que desde el punto de vista de la agricultura también es no solamente porque mejoran la fertilidad del suelo al descomponer la materia orgánica, sino también hay hongos que establecen relación simbiótica con las raíces de las plantas, aprovechando mejor el nitrógeno atmosférico. Bueno, y acá tenemos el reino en el que nos encontramos nosotros, que es el reino Animalia. Todos los organismos que se encuentran dentro del reino Animalia son organismos pluricelulares, sus células son eucariotas, todos son heterótrofos. Las células de los animales no presentan una pared celular y pueden pertenecer a diferentes niveles de organización, como por ejemplo celular los poríferos, tisular los celenterados, órganos o a nivel de sistema de órganos, como somos nosotros. Después tenemos el reino Plantae, que también incluye todos los organismos pluricelulares, que también todos son organismos eucariotas, pero a diferencia de los organismos que encontramos dentro del reino Animalia, todos son autótrofos. Y las células de las plantas presentan una pared celular de celulosa, que eso lo diferencia de las bacterias, que la pared celular es de peptidoglucanos, y que lo diferencia de los hongos, el reino fungi, porque la pared celular es de quitina. Entonces la pared celular de las plantas es de celulosa, eso hay que tenerlo bien en claro. Y constituye el primer eslabón, o sea, todas las plantas constituyen el primer eslabón de muchas cadenas alimentarias. ¿Por qué no digo de todas las cadenas alimentarias? Porque también tenemos protistas que son fotosintéticos, que son autótrofos, como por ejemplo las algas, que también constituyen el primer eslabón de muchas cadenas alimentarias, y también las cianobacterias, que constituye el primer eslabón de otras cadenas alimentarias. Bueno, acá tenemos a von Carl Linné, un naturalista sueco, que él creía en el fijismo y que propuso la clasificación binominal. Se lo considera como padre de la taxonomía. Recuerden que taxonomía significa
orden, arreglo y nomos ley. O sea, la taxonomía propone las leyes para ordenar, pero junto con la sistemática que busca la relación de parentesco, trabajan juntos para clasificar a los organismos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la taxonomía? Primero, la identificación del objeto de estudio, que es el organismo vivo. Una vez que se identifica el objeto de estudio, el organismo vivo, se le asigna un taxón, que es una categoría jerárquica, y todos los organismos que comparten esa misma categoría jerárquica tienen ciertas similitudes, y después hay que nombrarlo. Para nombrarlo se usan las reglas de nomenclatura. De esta forma se permite una comunicación eficiente. Bueno, entonces recuerden que la taxonomía nos ofrece las leyes para ordenar los organismos, pero la sistemática busca siempre la relación de parentesco. Bueno, la sistemática o biosistemática estudia a los organismos con el fin de ordenarlos, caracterizarlos y de esta forma generar verdaderos sistemas de clasificación. Para eso, para agrupar los organismos, busca similitudes morfológicas, ecológicas, bioquímicas y también utiliza la información de la biología molecular y de la filogenia. Entonces, todos los organismos de esta forma agrupa a los organismos en diferentes categorías taxonómicas, y los organismos que están dentro de la misma categoría taxonómica comparten ciertas características, y de esta forma, bueno, se pueden establecer verdaderos árboles evolutivos o árboles filogenéticos. Bueno, las categorías taxonómicas son categorías jerárquicas, ordenadas jerárquicamente, que fueron establecidas por Linneo en el año 1753, cuando publicó su libro de clasificación de las plantas, y establecen rangos en los que se encuentran los organismos que comparten ciertas características. Tenemos 8 categorías jerárquicas. El dominio, que es la categoría jerárquica mayor, pero acuérdense que un dominio puede contener varios reinos. A su vez, un reino tiene varios filum o división. Filum se utiliza para animales, división para plantas. A su vez, un filum presenta varias clases. Una clase presenta varios órdenes. Un orden presenta varias familias. Una familia presenta varios géneros y un género presenta varias especies. Y la especie es la unidad básica de clasificación. Pero a su vez cada taxón, cada categoría jerárquica puede dividirse, por ejemplo, en subfilum o superfilum, o subclase o superclase. Como por ejemplo tenemos un ejemplo de un subfilum. Nosotros estamos dentro de el filum Cordados o Chordata, pero dentro del filum Cordados o Chordata tenemos el subfilum Vertebrados. Otro ejemplo de super, acá tenemos un ejemplo de superclase. Tenemos por ejemplo la clase peces, pero dentro de la clase peces tenemos una superclase que son los peces sin mandíbula, que se llaman agnatos. Después también tenemos la superclase condrictios y los osteictios. O sea, los condrictios son los peces con esqueleto cartilaginoso, y los osteictios con esqueleto óseo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de esa clasificación binominal cuando se nombra la especie, la especie es el epíteto específico, pero siempre tenemos que agregar, va acompañado del género. El género, siempre la palabra
se escribe, o sea, comienza con mayúscula y el resto se escribe con minúscula, y la especie siempre se escribe con minúscula. Bueno, acá tengo un ejemplo de ordenamiento. Acá tenemos agrupados organismos, todos están dentro del reino Animalia, pero si yo ahora me quiero quedar solamente con los organismos que están dentro del Phylum Chordata, ¿a quién tengo que sacar? A la estrella de mar, que no es un cordado. Bueno, pero ahora me quiero quedar solamente con los que están dentro del Phylum Chordata o cordados y que son pertenecen a la clase de mamíferos. Entonces, ¿a quién tengo que sacar? A la serpiente coral, porque no es un mamífero. Bueno, ahora me quiero quedar solamente con aquellos organismos que pertenecen al orden carnívoros. Entonces, si me quiero quedar solo con los que pertenecen al orden carnívoros, tengo que sacar a la ardilla, que es un roedor. Bueno, pero ahora me quiero quedar solamente con los que pertenecen, o sea, están dentro del orden carnívoro, pero pertenecen a la familia Ursidae. Entonces tengo que sacar al zorro, porque el zorro no está dentro de la familia Ursidae. Bueno, estos todos están dentro de la familia Ursidae, pero ahora me quiero quedar solamente con los que pertenecen al género Ursus. Ahí tengo que sacar al oso panda, que no pertenece al género Ursus. Y bueno, ahora me quiero quedar solamente con Ursus arctos, o también el oso grizzly, ¿sí? Entonces tengo que sacar a este oso, que es el Ursus americanus. Bueno, acá tengo ejemplos de organismos que están dentro del mismo género, pero pertenecen a especies diferentes. O sea, este es el Ursus americanus, este es el Ursus maritimus, este es el Ursus tibetanus y este es el Ursus arctos. Bueno, para nombrar a los organismos se emplea la nomenclatura binominal propuesta por von Carlinet, que consta de un nombre compuesto de dos palabras, el género y la especie. En este caso es la pantera onca. El nombre puede hacer referencia a alguna característica, como por ejemplo al color. Si es blanco, lo llamamos albus. Si es verde, viridis. Por ejemplo, acá tenemos el famoso murciélago fantasma o murciélago blanco, que su nombre científico es Dicidurus albus. Albus hace referencia a que es blanco. También puede hacer referencia al lugar de origen, como por ejemplo, si es de África, africanus; si es originario de Arabia, arabicus, como por ejemplo la Coffea arábica, que es el café. También puede hacer referencia a su hábitat, al lugar donde vive, como por ejemplo si vive en la arena se llama arenarius, si vive en el campo, campestri. Acá tenemos el ejemplo de este pez, Cynocion arenarius, porque vive en la arena. O por ejemplo estos hongos que viven en el campo, que se llaman Agaricus campestris. Pero también pueden hacer honor a la persona que los descubrió. Estas bacterias viven en el intestino del ser humano y se llaman Escherichia coli, en honor a Theodor Escherichia, que fue el que lo descubrió. Siempre hay que usar el nombre científico para evitar confusiones, porque Pantera onca es el nombre científico, se utiliza en todo el mundo. En cambio, el nombre vulgar es diferente, depende del país que lo utiliza. Por ejemplo, en Argentina a este animal se lo llama yaguareté. En cambio, en Perú, otorongo, o por ejemplo en Colombia, jaguar.
Bueno, la nomenclatura científica, el nombre siempre se escribe en latín. ¿Por qué en latín? Porque en ese momento era el idioma más usado por la comunidad científica. Es binominal, o sea, consta de dos palabras, el género y el epíteto específico. El género siempre comienza con mayúscula y después se escribe con el resto con minúscula, y el epíteto específico, o sea, la especie, se escribe con minúscula. Se puede escribir en cursiva. Si se escribe en itálica, se debe subrayar en forma separada, o se puede también, en vez de subrayar, escribir en negrita. Y la combinación del género y el epíteto específico es única, o sea, sola una especie puede llevarlo. Por ejemplo, Escherichia coli, ¿sí? Solamente esa especie lo lleva. Pero, por ejemplo, cuando se escribe varias veces en un mismo texto, no hace falta escribir completo siempre el género. Se puede abreviar cuando ya una vez se escribió completo en el texto. Entonces después se puede abreviar, por ejemplo, se puede abreviar E. coli. Acá tenemos un ejemplo de el lobo y el perro, ¿sí? Todos pertenecen al género Canis, pero tenemos el Canis lupus y el perro doméstico es el Canis familiaris. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una forma incorrecta de escribir, porque está escrito en imprenta en itálica y no está subrayado ni en negrita. Lo correcto, si no se subraya o no se coloca en negrita, que se escriba en cursiva, pero siempre recordando de que el género comienza con mayúscula. Esta es otra forma incorrecta, porque acá está escrito en itálica, pero está subrayado junto al género y la especie. Tiene que estar subrayado, pero por separado. Acá tenemos otro ejemplo de la forma incorrecta, porque acá está escrito en cursiva, pero en negrita. O sea, si se escribe en cursiva, no se debe colocar negrita. Esta sería la forma correcta. O sea, si se escribe en itálica, si se debe o subrayar, como en este caso por separado, o colocar negrita. Esta es la forma correcta. O sea que las formas correctas son: o lo escribimos en cursiva, siempre el género con mayúscula, o comienza con mayúscula, ¿sí? O lo escribimos en imprenta itálica, pero subrayado por separado, o en negrita. Bueno, repasemos. Existen tres dominios, dos que presentan células procariotas, el dominio bacteria y el dominio arquea, y uno que presenta células eucariotas, que es el dominio eucaria. Nosotros nos encontramos dentro del dominio eucaria. Dentro del dominio eucaria tenemos varios reinos: el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia. Nosotros estamos dentro del reino animalia. Bueno, nosotros estamos dentro del reino animalia y en el filum chordata. ¿Por qué pertenecemos al filum chordata junto con todos estos organismos? Porque nosotros en el comienzo de nuestro desarrollo embrionario tenemos un notocordo o cuerda dorsal que se encuentra en la región dorsal y que después durante el desarrollo es reemplazado parcialmente por las vértebras. Pero nos queda algún vestigio, que es esa zona pulposa
entre los discos intervertebrales, que es vestigio de nuestro notocordo. Por eso estamos dentro del Phylum Chordata, compartiendo con todos estos organismos. Bueno, si bien nosotros estamos dentro del Phylum Chordata, dentro del Phylum Chordata tenemos varias clases. Acá se mencionan algunas de las clases, por ejemplo tenemos la clase peces, la clase anfibios, la clase reptiles, la clase aves y la clase mamíferos. Nosotros estamos dentro de la clase mamíferos, o sea, todos los organismos que están dentro de la clase mamíferos, las hembras desarrollan glándulas mamarias y producen leche para alimentar a sus crías. Por eso nosotros somos mamíferos. Bueno, la clase mamíferos en la que nosotros nos encontramos presenta muchos órdenes. Por ejemplo, el orden pinípedos, donde encontramos los lobos, los elefantes marinos, el orden proboscidios, donde encontramos los elefantes, el orden sirénidos, donde encontramos los manatí, el orden cetáceo, donde encontramos los delfines y las orcas, el orden carnívoros, que presentan todos los organismos que se alimentan de carne, como por ejemplo el perro, el gato, el yaguareté. El orden lagomorfos, donde tenemos a las liebres, los conejos. El orden roedores, donde tenemos las ardillas. Acá en Misiones tenemos el agutí, el carpincho también. El orden quirópteros, donde tenemos a los murciélagos. El orden primate, donde se encuentran los chimpancés, los gorilas, y donde nos encontramos también nosotros. Nosotros estamos dentro del orden primates. Pero existen otros órdenes, como por ejemplo el orden monotremas, el orden marsupiales, donde tenemos los canguros, el orden insectívoro, donde tenemos por ejemplo el oso hormiguero, tenemos los perisodáctilos, donde encontramos a todos los organismos que se apoyan en la uña de un solo dedo, como por ejemplo los caballos, las cebras. Y después tenemos el orden artiodáctilos, que apoyan en la uña de dos dedos, como por ejemplo los renos. Tenemos las vacas también, las ovejas, los cerdos. Y para cerrar tenemos la clasificación completa del ser humano. Nosotros estamos dentro del dominio Eukarya, reino Animalia, Phylum Chordata, clase mamíferos, orden primates, familia Hominidae, género Homo y especie Sapiens sapiens, o sea, Homo sapiens sapiens.